¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud. En este momento esto es lo más importante que tenemos y que debemos cuidar, y es la salud. Ya vamos a cumplir un año exactamente desde que empezó todo este conflicto con la pandemia, con este virus, y bueno, es importante que si estamos bien nos sigamos cuidando y honrar mucho todas las personas que lastimosamente nos dejaron de acompañar durante este año, que han sido ya demasiadas. Este video lo quiero hacer es para generar una reflexión. Recuerden que a mí me gusta mucho hacer reflexiones, y es con base en otro virus que yo me atrevería a decir que en países de América Latina es un virus más letal que el mismo COVID, y es el virus de la corrupción, es el virus del mal gobierno, es el virus de la desidia, de la indiferencia, del latrocinio. O sea, es ese virus que envuelve toda esa cantidad de circunstancias y que normalmente se transmite a través de la política, porque tengo que decirlo lastimosamente, y miren, nos demoramos un año, pongámosle un año, en construir las vacunas necesarias para parar la pandemia del COVID-19. Pero hay países donde se va a demorar hasta 4 años la distribución de esas vacunas, la compra de esas vacunas, los procesos de los contratos para traer esas vacunas a países de América Latina. Y eso para mí pues tiene un mensaje muy contundente, y es que como planeta necesitamos más científicos y menos políticos. Creo que la política es el arte de robar. Yo realmente se los digo y se los confieso, son muy pocos, y los puedo contar en una mano, las personas que están metidas en el mundo de la política y que yo podría confiar en ellas, y me sobran dedos de la mano. Y el análisis que quiero hacer es el siguiente. Ayer tenía la oportunidad de conversar con un gran amigo venezolano, un tipo de primera categoría, una persona que admiro y quiero mucho, y en este momento se encuentra en Venezuela. Y él me manda un video que se lo voy a mostrar a continuación, de él mercando. Él está en un lugar haciendo compras, y él está mercando, y él me empieza a mostrar cada vez que pasa un producto por la caja registradora en cuánto se va incrementando la cuenta. Ustedes van a ver ese video a continuación, y voy a dejarle la reflexión que él me hace en ese momento, que me parece muy puntual. Y me impresiona ver cómo la moneda venezolana, que en algún momento tuvo una paridad con el dólar de 4-1, es decir, hubo un momento en el que 4 bolívares correspondían a un dólar. O sea, con un dólar era igual a 4 bolívares, así como en Colombia actualmente un dólar es el equivalente aproximadamente a 3.500 pesos, ¿bien? Y hoy en día el equivalente de un dólar es más de 1.000.000 de bolívares en Venezuela, algo así. Ahorita van a ver el ejemplo más puntualmente, que quiero que lo detallen muy bien. Pero ¿qué es lo que me impresiona de este ejemplo? ¿Qué es lo que lleva a un país a caer en esos niveles de corrupción, de inflación, de hiperinflación, en esos niveles de pobreza, de angustia, en esos niveles de abandono? Porque eso es lo que está pasando con estos países que en algún momento, y aquí quiero hacer una primera reflexión muy contundente. Alejo, ¿la culpa es del socialismo? No, la culpa no es del socialismo, porque si te vas para Noruega, si te vas para Suecia, te vas para los países nórdicos, allá tienen unas políticas socialistas que les funcionan perfectamente. El problema fue que el cóctel del socialismo, o sea, todo lo que fue la redacción del socialismo, las leyes del socialismo, todo lo que configura el socialismo, fue diseñado para países ricos. O sea, es muy fácil distribuir la riqueza cuando todos somos ricos, entonces es bien interesante. Pero ese cóctel que se diseñó en Inglaterra en su momento, y en Alemania, que lo diseñaron Karl Marx y Engels, recuerden que de ahí nace toda la doctrina comunista socialista, era para aplicarse en ese tipo de países, pero lastimosamente se termina aplicando en la Unión Soviética de ese momento, y lo replican en Rusia, lo replican en Vietnam, lo replican en Camboya, lo replican en Venezuela hace realmente poco, y lastimosamente el modelo socialista no fue diseñado para aplicarse en países
pobres. Esto debe quedar muy claro. El socialismo no es el problema es el país. Así como el problema no es el virus, sino el cuerpo que lo trae. O sea, si mi cuerpo está mal de defensas, me cae ese virus y me jode. Pero si mi cuerpo tiene las defensas full porque cuido mi cuerpo, llega el virus y fácilmente lo puedo rechazar. Lo mismo pasa con las doctrinas. Si cae el socialismo en un país que está muy fuerte económicamente, no solamente en dinero, sino en instituciones, en filosofía, es un país, digamos, que funciona bien en términos políticos, es muy probable que el socialismo se adapte y sea una buena política. Es probable, no estoy diciendo que así suceda, pero tenemos ejemplos de que sí hay países que funcionan con el socialismo. El problema es cuando el socialismo, ese virus, cae en los países de América Latina, que si nos devolvemos a lo que fue, o sea, yo no sé si en la era prehispánica, en la época de nuestros antepasados indígenas, no sé cómo vivían ellos, no tengo ni idea, pues no he consultado lo suficiente, pero después de todo ese periodo prehispánico, el gran problema de América Latina y sobre todo de países como Colombia se llama la polarización. Lo que ha hecho eso es separarnos y ponernos a pelear los unos con los otros. Una época donde eran los realistas contra los patriotas, una época donde eran los conservadores con los liberales, una época donde eran los godos contra los liberales, el mismo cuento. Y de ahí se fue generando toda una polarización, después se dividió en más partidos políticos y hoy en día vemos supremamente claro que esa polarización es la que nos tiene completamente reventados. Hoy en día la gente repite dogmas y doctrinas que otros políticos dicen sin ni siquiera sentarse a evaluar qué tan ciertas son. Y aquí va el primer caso, antes de que veamos el video. Hace poco me llegó una imagen donde decía: el peso colombiano es la moneda más devaluada en la actualidad en el mundo. Entonces, cuando yo vi esa noticia, yo dije, eso es una fake news, y no, realmente la publicaron los grandes medios de comunicación, obviamente manipulados, y yo hoy miro la noticia y digo, eso no puede ser cierto, y me puse a consultar y evidentemente no es cierto. Y les voy a mostrar en el siguiente video y en el siguiente audio de mi amigo cómo realmente hay monedas más devaluadas que las del peso, pero van a escuchar de boca de él cuál es la razón por la cual se busca desacreditar un país. No estoy diciendo que Colombia no tenga ya suficientes argumentos propios para desacreditarse por sí solo, porque los tiene y lastimosamente son responsabilidad de la mayoría de políticos y de empresarios virulentos, empresarios corruptos, abyectos, porque no todos los empresarios son así, no podemos caer en el juego de la generalización, pero sí tenemos que entender quiénes son los que están causando este gran virus. Entonces, miren este video para que ustedes vean cómo está devaluado el bolívar en Venezuela, para que entiendan que es imposible que la moneda colombiana sea la moneda más devaluada del mundo en la actualidad. Eso es mierda, eso no existe. Miren este video, ¿listo? En cuanto a lo que usted dice, que Colombia es la moneda más devaluada, papi, ¿sabe qué? Hay una matriz de opinión que vengo observando y hay que tenerle cuidado, Alejo, porque hay una campaña como de desprestigio interna, como que la gente se aburre de las cosas propias, ¿no? Y eso pasó aquí, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente le pierde amor al país, ¿verdad? Y a la hora de una situación, de un rollo, la gente es indiferente, ¿no? Eso yo estaba por comentárselo. Métale conciencia. Bien, después de que vimos este video y vimos la reflexión que nos hizo José, mi amigo, José Silva, que es un tipo que quiero muchísimo, y después de ver esta reflexión, quiero que hagamos entonces dos análisis. El primero, lo que está llevando a países como Colombia. Miren, me devuelvo a lo que pasó en Cuba en el año 59, cuando Fidel Castro y Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, se van para la Sierra Maestra y se van para la montaña y forman una guerrilla, un ejército, buscando derrocar el gobierno de Batista. Lo hacen porque Batista había corrompido por completo el sistema cubano. O sea, Cuba era el casino de los Estados Unidos. Si ustedes ven la película El Padrino, por ejemplo, hay una escena súper bacana donde muestran cómo Hyman Roth
en compañía de algunos mafiosos, prácticamente compra el gobierno cubano para que les permitan colocar ahí los burdeles, los casinos y todo ese dinero y toda esa corrupción iba a manos de Batista. Recuerda que cuando Fidel Castro se toma La Habana en diciembre del año 59, yo recuerdo, y lo he visto pues en películas y lo he leído en libros, que inmediatamente Batista se vuela en un helicóptero con todo el dinero que se había robado. Entonces finalmente ese tipo de situaciones de corrupción hacen que el pueblo se una, derroquen a ese tipo de dictadores corruptos de derecha, pero el problema es que cuando el pueblo queda tan hastiado de tanto robo como lo que estamos viviendo en Colombia, cuando nos hastiamos de corrupción, que los Nule, que los Odebrecht, que la Ruta del Sol, que se robaron esto, que las policías, que la comunidad del Anillo, o sea, cuando hay una destrucción de lo que es todo el tejido gubernamental, cuando ya los gobiernos no tienen autoridad, cuando está pasando lo que pasa ahora, que están pagando favores políticos a los banqueros que nombran a los presidentes, y todo eso que estamos viendo, eso crea un caldo de cultivo supremamente peligroso, porque esa rabia, que tiene toda la razón de ser, yo la he sentido y mucha gente la hemos sentido, esa rabia deriva en un odio hacia el país, en un odio hacia la clase dirigente, y ahí es donde en esos momentos de emocionalidad terminamos eligiendo mal, es donde pescan en río revuelto otro tipo de políticos de otra rama, pero de la misma ralea, que llegan a robar y a saquear los países, como hicieron con Venezuela. Entonces, ante la incomodidad y el inconformismo que tenemos con una rama política como lo que pasa actualmente en Colombia, que es detestable, es desastroso, o sea, lo que vemos hoy en día en los gobiernos es, o sea, este es el único país que tiene un embajador con una investigación por narcotráfico en sus propias fincas, y nadie dice absolutamente nada. O sea, en este país han pasado cosas que nadie se explica cómo es que no ha reventado. Esto es una olla a presión que lleva muchos años en fuego alto. ¿Qué es el problema? Aparte de lo que decía José, de todas estas fake news y todas estas mentiras que se riegan viralmente en internet, el otro gran problema es que, aparte de que la gente le coge hastío y fastidio al país, el otro problema es que estos políticos que socavan la economía del país, que venden las montañas, que venden la minería, que no ayudan, que no colaboran, que no cumplen las campañas con las que se montan, hace que la gente empiece a tener una sensación de rabia y terminen eligiendo mal. Recuerden, una mala elección, la política en estos términos es un péndulo que gira entre el socialismo y el comunismo extremo y el capitalismo de la derecha extremo. Siempre que se hastían de un polo del péndulo, ellos buscan ir al otro polo, y en esa nos mantenemos. Y en la mitad estamos toda la sociedad civil, que yo creo que desde hace mucho rato perdimos esa calidad de sociedad civil, porque ya nos da miedo hasta opinar. Entonces, en esta reflexión lo que quiero dejar claro es que tengamos muy claro, que tengamos muy aquí en el primer cajón del frente, siempre, mucho cuidado por las elecciones que tomamos, mucho cuidado por la gente por la que votamos, mucho cuidado con las mismas acciones que tenemos como ciudadanos, porque claro, si yo estoy siendo beneficiado de la corrupción del gobierno y mi familia tiene fincas, carros, empresas, porque tiene contratos y licitaciones con el gobierno de manera corrupta, pues obviamente yo voy a estar muy contento con este gobierno. En este momento en Venezuela hay personas multimillonarias porque, a pesar de que el 90% del pueblo está llevado, ellos quedaron dentro de la rosca del gobierno, entonces tienen los pocos contratos que quedan. Eso es harina de otro costal. Pero al punto al que quiero llegar es, si dejamos que noticias falsas que empantanan a este país, que esto es un país espectacular a pesar de los políticos que tenemos, y si esas noticias falsas empiezan a hacer mella en nosotros y empezamos a creer todo eso y empezamos a introducir todo eso como cierto y lo publicamos y lo retuiteamos y en los grupos mandamos todas esas noticias falsas, es lo primero que va a empezar a hacer que el país pierda credibilidad, que la calificación de riesgo se baje. Entonces, mientras más mal está un país, más mal lo califican y más barato se vuelve para que lo compren los corruptos de momento. ¿Listo? Y la otra parte es que tenemos que estar muy firmes en atacar y en condenar los verdaderos actos de corrupción, porque eso también daña la calificación. En estos días que veía toda esa situación que está pasando con Hidroituango aquí en Antioquia, me impresionaba ver, hombre, es que la discusión no puede ser que si es Quintero, que si es Uribe, o sea, eso no puede ser una pelea entre Quintero y Uribe. Saquen esa idea de la cabeza. Aquí lo que nos va a afectar a todos es que si el dinero que se está perdiendo por corrupción en contratos
en esa demanda que se está haciendo en EPM, adivinen de dónde va a salir todo el dinero que hay que pagar de esa demanda, o sea, del bolsillo de todos nosotros. Entonces, mientras las grandes compañías corruptas multinacionales como Odebrecht, para poner el caso puntual, se roban el dinero del presupuesto que nosotros todos los años pagamos en impuestos, y después de que se roban las demandas que caen, nos obligan a nosotros a seguir pagando todo eso, entonces vamos a terminar, digamos, las personas más enredadas de lo que ya estamos. Entonces, conclusión, para terminar acá este video y no se haga más largo de lo que ya quería que fuera, no permitamos que este país termine pagando los platos rotos de la actuación de los corruptos. Pongámonos las pilas y no permitamos, no sigamos votando por corruptos, identifiquemos partidos corruptos, identifiquemos todas esas personas que están operando el sistema para beneficio personal y saquémoslas del mapa político, castiguémoslas con la indiferencia política. Esa es la única herramienta que tenemos. De lo contrario, no tenemos de otra forma cómo parar esa hemorragia de corrupción que está teniendo este país. Así que espero que haya sido claro el video. Listo, chao.